En esta sección vamos a hablar de la integral definida. Para definir esta operación, para poder establecer cómo se realiza, vamos a platicar del teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo nos dice lo siguiente. Dice, sea f una función continua en un intervalo a b, es decir, vamos a trabajar en el eje x desde un punto inicial a y vamos a terminar en un punto final b. Y también tenemos que esta función tiene una integral que, bueno, le vamos a dar una forma genérica de esta forma. Hacemos esta integral de esa función y tenemos este resultado. Entonces, el teorema fundamental del cálculo nos dice que vamos a poner los límites de integración de esta forma. Tenemos primero el límite inferior de esta manera y después se pone el límite superior aquí. Aquí es donde comenzamos nuestra integral y acá es donde terminamos. Al momento de hacer nuestra integral, o sea, al momento de tener esto como resultado de esta integral, se hace esta evaluación, se escribe de esta manera. Se ponen los límites en esta notación y después lo que se hace es que se sustituye el límite superior en la función original y después se resta, esto es bien importante, la función en el límite inferior. Entonces, así es como tenemos esta forma de evaluación y es lo que nos habla del teorema fundamental del cálculo. Una de las aplicaciones para el teorema fundamental del cálculo y también pues una de las interpretaciones geométricas de las integrales es esto, el área bajo la curva. Entonces tenemos f, sea f una función tal que la función sea mayor que 0, o sea positiva. Para todo x en un intervalo cerrado desde a hasta b, como lo vemos aquí en esta figura que tenemos en el lado derecho. Tenemos aquí nuestra función ya graficada y tenemos un intervalo que va desde a hasta b, donde ahí b son dos números, y son dos números que tenemos acá. Su gráfica es la curva que yace por encima del eje x, o sea, tenemos aquí el eje x y vamos a ver esta sección. Esta es una área A que está delimitado por estas dos regiones que tenemos acá, donde empezamos en x igual a y en x igual a b, estas líneas verticales que están en esta región. Entonces esta va a ser la región que vamos a estudiar. Ahora esta región que tenemos encerrada en estas curvas que acabamos de definir en la sección anterior, tenemos en este intervalo cerrado desde A hasta B, ahora lo vamos a dividir en n segmentos. Aquí, como podemos darnos cuenta, estos segmentos vamos a tener esta división. Tenemos estos elementos que me van a ir hablando de la partición que vamos a hacer. Estos, como se dan cuenta, son un montón de rectángulos. Entonces, como vamos a ir haciendo esta partición en n elementos o n segmentos, de tal forma que el punto inicial que tenemos aquí, este de aquí, va a coincidir con este primer punto de acá, y después nuestro punto final va a coincidir con el último punto del intervalo, esta parte de acá, la enésima sección, el enésimo segmento. Tenemos que cada ancho de estos rectángulos está dado por esta notación que tenemos acá, la diferencia entre puntos consecutivos. Entre más grande hagamos nuestra segmentación, pues más vamos a tener el número de elementos que me va a dividir mi área que tenemos acá. El área, por otro lado, ya para tenerlo, la altura, recuerden que estos son rectángulos, su altura está definido por la función evaluada en este punto que tenemos acá. Si nos acercamos aquí a esta expresión que tenemos en este lado, el área de cada rectángulo es la longitud de la base multiplicado por la altura que tenemos acá, que está dado por la función evaluada en este punto x1. Entonces vamos a hacer la partición y vamos a evaluar este conjunto de área. Entonces, de este conjunto de rectángulos, el área total que tenemos debajo de la curva, desde mi elemento A hasta mi elemento B, desde esos dos intervalos, está dado por la siguiente sumatoria. Tenemos la sumatoria de estos n rectángulos que hice mi partición de esta curva, de estos rectángulos. Estos rectángulos están dados por esta fórmula que tenemos acá. Esta es la longitud de la base y esta es la longitud de la altura. Entonces, como recordarán, el área de un rectángulo
es la base multiplicado a la altura, porque es lo que tenemos en este caso. Esta es la altura y esta es la base. Entonces, finalmente son un montón de rectángulos. Nosotros vamos a tener una mejor aproximación si nosotros tomamos en este intervalo, si lo dividimos en cada vez más subintervalos, haciendo n mucho más grande que 0. Entonces, al momento que nosotros hacemos esto ya se transforma de una notación de sumatoria en lo que conocemos como la notación de la integral. Y el intervalo que nosotros tenemos ahora se hace una porción infinitesimal, es decir, muy pequeño. Entonces ahora, para poder hacer esta área bajo la curva, es lo mismo que hacer la integral de esta función. Entonces esta es también la interpretación geométrica de una integral definida. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Entonces tenemos en este primer ejemplo que nos pide encontrar la integral definida de esta función que tenemos acá, 2x menos 4, desde el punto x igual a 2 y vamos a terminar en el punto x igual a 4. Aquí, como lo podemos ver en la gráfica, pues esta línea roja que tenemos aquí corresponde a la ecuación de la recta con una pendiente de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cada que avanzamos una unidad en el eje x, vamos a tener como inclinación, vamos a tener como incremento 2 unidades en este sentido. Vamos de 0 a 2. En este caso también podemos ver que si vamos de 3 a 4, si vamos otra unidad, ahora subimos de este punto 2 a este punto 4. Entonces recuerden que eso es la inclinación, en este caso es la pendiente que tenemos en esta función, en este punto. Y menos 4 es el punto donde comienza, en donde cruza la recta nuestro eje Y. Si seguimos la proyección hacia allá abajo, nosotros vamos a tener que comienza en menos 4. Entonces nos pide que evaluemos la integral de x igual a 2 y concluimos en x igual a 4. Aquí, como lo podemos ver, es esta área que tenemos acá. Entonces vamos a hacer esta integral y vamos a encontrar cuál es el área debajo de la curva, esta línea, esta sección azul. Entonces, el área bajo la curva de esta ecuación de la recta que tenemos en este caso, desde x igual a 2 hasta x igual a 4, se escribe con esta notación que tenemos acá. Recuerden que siempre tiene que estar este diferencial para estar hablando de la notación correcta de nuestra integral. Esto es el elemento de área. Para hacer esta integral vamos a utilizar la propiedad de la suma y resta de las integrales. Recuerden que podemos separar las integrales, en este caso, en dos integrales. Y también vamos a utilizar la propiedad de la potencia. La integral de una potencia diferencial de x, esto es igual a x a la n más 1 dividido entre n más 1. En este caso, como es una integral indefinida, se le escribe una constante. Aquí, como la integral ya está definida, omitimos esta constante. Esto es algo importante. Recuerden que esta regla que tenemos acá es válido para todo n, siempre y cuando n no sea igual a menos 1. Cuando n es igual a menos 1, ya tenemos que hacer la integral de otra forma. Recuerden que es el logaritmo. Bueno, entonces la integral, al momento de separarla, podemos sacar estos coeficientes del signo de integral. Esos pueden omitirse. Entonces el área va a ser igual a 2 veces la integral de 2 a 4 x por el diferencial de x menos 4 la integral de 2 a 4. Y aquí algo importante, aquí podemos escribir x a la 0. ¿Por qué x a la 0? Porque x a la 0 en este caso nos da un 1. Esto que tenemos aquí es un 1. Entonces eso va a ser importante para poder utilizar también en este último caso esta propiedad, donde aquí ya podemos ver claramente cuáles son los coeficientes que vamos a trabajar. Entonces, utilizando esta regla que tenemos aquí arriba en negro, el resultado va a ser el siguiente. El área va a ser igual a 2 veces x. Ahora, en este caso, el exponente es 1. Entonces, siguiendo la regla que tenemos acá arriba, se hace 1 más 1 dividido entre 1 más 1. Ahora, ya que se hizo la integral, vamos a poner los límites de integración. Esto es de 2 a 4. Luego, finalmente, esto es menos 4. X a la 0, siguiendo la regla de acá arriba nuevamente, tenemos que esto es 0 más 1 dividido entre 0 más 1. Esto va de 2 a 4. Al momento de ya hacer las operaciones, estas sumas que tenemos aquí, va a ser 2
x al cuadrado dividido entre 2, aquí como vemos se va a cancelar, menos 4x. Aquí podemos ver que esto pues es x a la 1 y se escribe de esta forma. Lo que resta por hacer es hacer la evaluación, lo voy a englobar todo en la misma operación y lo vamos a hacer de 2 a 4. Se puede hacer de forma independiente o también se puede hacer de forma global. Aquí en este caso lo voy a hacer de forma global. Entonces ya nomás lo único que falta es hacer la evaluación. Esto es el teorema fundamental del cálculo. Lo que sigue es evaluar estos dos límites en nuestra expresión, en nuestro resultado que tenemos aquí. Bueno, antes de hacer la evaluación, antes de utilizar el teorema fundamental del cálculo ya para decirme cuál es el área bajo la curva, se puede comprobar. La comprobación, recuerden que tiene que ver con el resultado. Lo que tenemos que hacer es derivarlo, o sea, la derivada con respecto de x de este resultado que obtuvimos al hacer nuestra integral es el siguiente. Haciendo la derivada tenemos que esto es 2x menos 4, recordando las reglas de derivadas. Este resultado que tenemos aquí es exactamente igual al integrando que tengo en mi problema original. Si no fuera de esta forma, entonces el resultado que tenemos en esta parte de aquí no es correcto. Entonces, como sí nos dio exactamente, entonces podemos tener la confianza de que mi integral está bien hecha. Ahora lo que sigue es hacer la sustitución y encontrar ya cuál es el valor de mi área, que ese ya es el resultado que vamos a trabajar ahora. Finalmente entonces, ahora sí haciendo la evaluación con los límites, vamos a tener que primero se sustituye el límite superior. Lo podemos escribir de esta forma. Entonces el límite superior va a ser el 4 al cuadrado menos 4 por 4, cerramos así. Esa fue ya la evaluación del límite superior y después el teorema fundamental del cálculo dice que vamos a restar el límite inferior. Ahora el límite inferior lo vamos a sustituir aquí en donde tenemos nuestras x y vamos a hacer nuevamente la misma operación pero ahora con el límite inferior. Entonces ahora tenemos que esto es 2 al cuadrado menos 4 por 2. Entonces estas son las cuentas que hay que hacer. Ya se puede hacer de forma como ustedes lo vean. Esto es 16 menos 16, aquí esto se va a cancelar, menos tenemos aquí 4 menos 8. Entonces esta primera cuenta se va a cancelar, se hace un 0 y después el segundo corchete tenemos que queda menos 4. Menos por menos aquí da más y el resultado final es de 4. ¿Qué quiere decir? Que el área bajo la curva de esta expresión es igual a 4 unidades. Entonces ese es el resultado de esta integral. Aquí nada como comentario final. En esta figura que tenemos aquí, pues si podemos darnos cuenta, pues es un triángulo con las siguientes dimensiones. De aquí para acá tenemos que la base vale 2 unidades, de 2 a 4 se recorren 2 unidades. Y de altura tenemos que de aquí hasta acá arriba se recorren 4 unidades. Entonces, como podemos darnos cuenta, este es un triángulo con base 2 y altura 4. Si recuerdan, el área de un triángulo es la base por la altura dividido entre 2. Si nosotros hacemos la sustitución, base quedamos que vale 2, la altura vale 4 y la fórmula nos pide dividir esto entre 2, pues tenemos que nuevamente el resultado también es 4. Entonces aquí podemos comprobar que la integral pues nos habla de un caso particular de cuando tenemos una superficie triangular. Ahora, en este segundo caso nos pide que encontremos la integral definida de esta función cuadrática, ahora de menos 2, y vamos a terminar en 3, de menos 2 hasta 3. Aquí como lo podemos ver, si lo graficamos, tenemos esta expresión, nos pide que el límite inferior vamos a tener que empezamos en menos 2 y terminamos en 3. La expresión parabólica pues es esta línea roja que tenemos en este caso y el área que vamos a encontrar es toda esta sección en azul. Entonces la integral se hace de la siguiente forma. Entonces el área bajo la curva de nuestra expresión va a estar dada de la siguiente forma. Vamos a tener que hacer la integral de esta expresión cúbica que acabamos de platicar. Entonces la expresión es la siguiente, así, por el diferencial de x. El límite inferior, de donde comenzamos nuestra evaluación, se pone abajo, desde menos 2 y terminamos en 3.
Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a partir esta integral en 3 por los signos que tenemos acá, son 3 términos, y vamos a utilizar la propiedad de las integrales básicas de la potencia, que es la siguiente. La integral de x a la n, vuelvo a repetir, es n más 1 dividida entre n más 1, esto más una constante. Esto es porque esta parte de acá es una integral indefinida. Como tenemos una integral definida en este caso por los límites de integración, ya no se pone esa constante. Entonces, el resultado de esto, de una forma un poco más compacta, tenemos que el área bajo la curva, o sea, la integral, ya identificando los coeficientes, aquí en este caso 2, en este caso 1, y aquí utilizando esta propiedad que puede ser x a la 0, como habíamos hablado en un ejemplo anterior, queda de la siguiente forma. Entonces, ya haciéndolo de una forma un poco más rápida, tenemos que esto es x al cubo sobre 3 menos 6x al cuadrado sobre 2 más 5x, cerramos esto, y los límites de integración va de menos 2 hasta 3. Desde luego esto se puede simplificar, podemos escribir esto como x al cubo menos 3x al cuadrado más 5x. Nuevamente esto con sus límites de menos 2 hasta 3. Para comprobar que hicimos bien la integral, tenemos que derivar. O sea, si nosotros derivamos esto y obtenemos exactamente este resultado, que como podemos ver si llegamos al integrando de nuestro problema original, entonces podemos tener la seguridad de que nuestra integral está bien hecha. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la evaluación. La evaluación nada más es sustituir de la siguiente manera. Se sustituye el límite superior a mi expresión. Entonces vamos a empezar. El límite superior nos va a quedar que esto es 3 al cubo menos 3, aquí tenemos aquí otra vez, esto es 3 al cuadrado más 5 por 3. Este va a ser el primer elemento. Después el teorema fundamental del cálculo dice que le vamos a restar ahora la misma expresión, pero ahora evaluada en menos 2. Entonces ahora volvemos a hacer la cuenta y tenemos que esto es menos 2 al cubo menos 3 por menos 2. Muy importante aquí el uso de los paréntesis para poder preservar los signos de la forma adecuada. Entonces ya tenemos esta cuenta. Haciendo las operaciones correspondientes tenemos lo siguiente. Bueno, pues estas son las operaciones correspondientes. Aquí, como podemos ver, pues bueno, estos dos elementos se cancelan, sobrevive 15. Al hacer estas cuentas tenemos menos 30, menos por menos nos da más, y pues bueno, finalmente el área bajo la curva de esta superficie nos queda 45. Entonces este ya es el área bajo esta superficie en este intervalo que nos propone este problema.